lo persigues, nadie te lo regala. Tus raíces fueron heridas de tus cicatrices, ya tu arco iris se quedaba sin matices. No te importa perderte en la cepa de Belice. Tigre, tú, dientes de acero y con las rayas grises. Estratégico era tu plan para llegar a México. Tanto caminar, por poco llegas tetrapléjico. Falta un solo inning para lograr el éxito. La suerte será el mejor amigo de tus méritos. Acelera, sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le da gracias. Buena, mi gente. Esto es Cuba en caliente, mi gente. Nada, hoy venimos con una de esas que me gustan a mí. En Cuba, periodismo. Periodismo en Cuba, lo difícil que es ser periodista en Cuba. Aquí en Miami a la derecha, ese canal que nos está dando posibilidad de poner sus materiales, van a ver lo difícil que es ser periodista en Cuba. Y créanme que youtuber y periodista no son iguales, porque en la vida real para ser periodista hay que estudiar. Pero están igual casados. El régimen deja que tú le digas al pueblo lo que ellos quieren. Y eso no es así. Por eso siempre vamos a pedir libertad para los presos políticos y patria y vida, mi gente. Nada, mi gente. Bendiciones y disfruten de esto. Ahora, ¿cómo se puede contar la verdad en un país donde decirla puede costarte la libertad? Pero ahí entendí verdaderamente todo lo cómplice que había sido desde antes de graduarme, desde que me vinculé a los medios de comunicación, lo cómplice que había sido de la dictadura, aún sin quererlo, aún sin saberlo. Nuestras herramientas de trabajo también se pueden convertir en herramientas de represión. Y por más buena persona que seamos, si no despertamos de esa nebulosa, somos tan cómplices y culpables como los dictadores. Este podcast surge de mi necesidad de expresar y compartir mi visión como periodista cubana de derechas en una ciudad tan diversa y apasionante como Miami. Soy Patricia González y espero conectar con muchos de ustedes que, si bien no tienen que pensar como yo, sí quieran ver y vivir Miami por la derecha. Bienvenidos a Miami Derecha. En este episodio 2 estaré conversando de una realidad que pocos conocen, y es cómo es verdaderamente ser periodista en Cuba. ¿A qué te enfrentas cuando estás estudiando? ¿Qué procesos tienes que vivir durante la carrera? ¿Qué pasa cuando te gradúas? ¿Cómo es realmente la censura en Cuba? ¿Cómo la experimentan los periodistas? ¿Y cómo nos obligan a vivir en una dualidad en la que, si bien muchas veces no somos conscientes, sí somos cómplices del régimen que manda en la isla? Si les interesa el tema, por favor suscríbanse, no olviden dar like, compartir, comentar, es muy importante para la salud del canal y para el futuro del podcast, por supuesto. Recuerden también que nos pueden encontrar en Spotify, salimos todos los martes a las 9 de la noche. Profesiones más complejas en Cuba es sin dudas el periodismo. Ser periodista, yo creo que es una de las carreras que menos salida tiene dentro de la isla si quieres hacer lo que debes por norma. El periodismo implica un compromiso con la verdad que en una dictadura no se puede tener. ¿Qué pasa con las personas que estudiamos periodismo en Cuba? Voy a hablarles de mi experiencia. Cuando tuve que elegir carrera, estaba en la vocacional de Matanzas. No sabía, o sea, siempre fui muy de ciencias y de letras, no tenía una vocación definida, pero si hay algo que ha caracterizado mi vida es mi fascinación, mi amor por escribir. Entonces esto hizo que para tener una variedad de opciones, periodismo estuviera en esa lista que tienes que hacer. Creo que son 20 carreras que pones a elegir para ver cuál te toca según salgas en la prueba de ingreso, según tus notas. En mi caso, los astros se alinearon y obtuve la carrera de periodismo, pero no fue por vocación. Una vez en la carrera conocí personas que habían soñado toda la vida con ser periodistas y este no era mi caso. Sin embargo, el periodismo fue, ¿cómo diría? El periodismo fue enamorándome de a poquito, porque tú sientes cuando estás estudiando, y más en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, que sí puedes cambiar el mundo. Tú sientes que vas a hacer algo por las personas, porque en la teoría, que sí le enseñan bien, buenísimos profesores, te dan esa posibilidad. Te dicen, mira, cuando salgas al mundo tienes que respetar a la fuente, tienes que investigar, tienes que de verdad amar lo que haces para que la verdad sea tu bandera.
Y una vez que pisas un medio de comunicación, te das cuenta que la realidad es la negación total de la teoría. Yo estudié periodismo del 2010 al 2015 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Me incorporé desde temprano a los medios, en mi caso Canal Habana, desde creo que cuarto año de la carrera ya yo estaba saliendo en televisión haciendo reportajes. Les quiero contar de varios momentos en los que yo experimenté la censura. Quiero que esto les pueda ilustrar un poco cómo funciona el engranaje. Les quiero contar también cómo el Partido Comunista está insertado en todos los medios de comunicación en Cuba y cómo empiezas a vivir en una realidad paralela al pueblo cubano. Ahora, ¿cómo se puede contar la verdad en un país donde decirla puede costarte la libertad? Si bien el 11 de julio marcó un antes y un después y marcó un momento en el que hubo que definir posturas, y yo sí lo veo así porque anterior a eso, al menos mi generación no había vivido un hecho tan fuerte que mostrara tan a las claras delante del mundo entero que teníamos una dictadura represiva en la isla. A ellos no les importó dejar claro después del 11 de julio que iban a reprimir, que iban a encarcelar, que iban a destruir la vida de cualquiera que se rebelara en contra de la opresión a la que tienen sometido mi país desde 1959. ¿Qué pasa? El 11 de julio determinó que al menos yo me quedara sin amistades, perdiera cualquier tipo de posibilidad de volver a Cuba. Yo estaba en España cuando pasó, pero ahí entendí verdaderamente todo lo cómplice que había sido desde antes de graduarme, desde que me vinculé a los medios de comunicación, lo cómplice que había sido de la dictadura, aún sin quererlo, aún sin saberlo. Me gustaría que esto que estoy contando sirva de llamado a muchos de los colegas que me quedan en Cuba y que aún siguen pensando que lo que hacen es correcto. La comunicación es el cuarto poder. Somos tan responsables de lo que decimos como de los que ejecutan las acciones en contra del pueblo y que nosotros camuflajeamos con palabras bonitas delante de una cámara con un micrófono en la mano. Nuestras herramientas de trabajo también se pueden convertir en herramientas de represión y por más buena persona que seamos, si no despertamos de esa nebulosa, somos tan cómplices y culpables como los dictadores. En mi caso, experimenté la censura desde la carrera porque me vinculé muy temprano, como les contaba, a los medios de comunicación. La primera vez sucedió de la siguiente manera. Me envían a hacer un reportaje en un vamos a decir, lugar de entrenamiento de niños de un deporte de esto, karate, judo, no recuerdo bien. Solo recuerdo que cuando yo llegué con mi vista de estudiante que se quiere comer el mundo, yo soy una persona de causas perdidas, por lo que haya que luchar en la vida, yo me identifico un poco, he tenido que ir depurando esa noción quijotesca que me posee, pero en ese momento, imagínense, súper jovencita, yo pensaba que iba a arreglarlo todo con una palabra bonita. Llegué a ese sitio y recuerdo que el camarógrafo, que no voy a decir su nombre, pero si me ve se va a acordar y se va a reír, miramos hacia el sitio súper desolados y él me miró y me dijo, en este momento, en otra vida, yo estaba... Ay, no lo puedo decir porque YouTube me censura. Bueno, que estaba haciendo algo muy malo en una región de Alemania con unas personas muy malas y estar ahí, o sea, estar ahí haciendo ese reportaje ahora era el castigo. No puedo decir muchas cosas, se me olvida que no se puede. En fin. Tal vez esto lo corte, tal vez no, porque no se entendió el chiste. Pero cuando yo llegué a ese sitio, más allá de hablar de que había un lugar de entrenamiento, yo me empecé a fijar en todo, en que el techo se estaba cayendo, en que el colchón estaba desinflado, en que los niños podían sufrir cualquier accidente y no había condiciones para que esos profesores que les estaban enseñando karate o judo pudieran hacer algo al respecto. Donde se entrena, donde hay niños, no puede haber un techo roto, unos cines cortados, todo era peligroso. Y yo enfoqué mi reportaje inocentemente en eso. Porque para mí la noticia era, ¿cómo es posible que niños desde 5 años hasta 10, no recuerdo bien, tengan un lugar para entrenar un deporte que es de preservación, de autodefensa, donde te puede pasar cualquier cosa? Porque no hay condiciones, era un lugar de estos casi abandonados, bueno, terrible. Yo llegué súper, creo que escribí por el camino en el carro y... Llegué y empecé a escribir y cuando llevé el reportaje, o sea, el reportaje televisivo, el trabajo televisivo tiene como procesos. Tú primero escribes la noticia y después montas en edición donde tu imagen refuerce tu discurso. O sea, así más o menos se construye un reportaje, una noticia, una información para televisión, que es este caso. Cuando se lo llevo a la editora, que es la jefa del noticiero, es la que revisa los trabajos, es el embudo de censura, que por supuesto es del partido, etcétera, etcétera, ella me dijo... Oye, estás súper bien, pero
¿tú no crees que puedas aflojar un poquito lo de la crítica? Porque realmente lo que queremos decir es que hay un gimnasio. Y yo la miré así y le dije, bueno, y le di la explicación esta que les acabo de dar. Me dice, pero vamos a decirlo de otra manera. Bueno, yo cambié el texto unas 5 veces y ya, cuando mi texto salió depurado para salir en televisión, decía, en el municipio tal hay un gimnasio donde los niños entrenan, están muy felices y qué grande es este país. De un reportaje crítico que yo había hecho, que de una información plana y vacía. Porque eso es lo que se puede decir, porque todo es sobre cumplimiento, porque todo está bien. Entonces, fue la primera vez que yo experimenté una censura. Después, porque siempre he sido muy de pelear por mis ideas, experimenté censura haciendo críticas a la Feria del Libro, que era un desastre, a los carnavales de La Habana, que eran un epicentro de peleas callejeras más allá de un evento cultural. Y después me pasaron a un programa que era de crítica social. Ahí yo sentía que por fin iba a poder hacer algo, y además de la parte cultural que hacía, que es todo fresa, todo está bien, todo está bonito, pues iba a hacer algo por las personas. Me envían. O sea, a este espacio las personas enviaban un DVD o una memoria flash con información. Miré porque no sabía si el micrófono estaba encendido y ya me pasó. No quiero que me vuelva a pasar. Mira, verde, green. Bueno, les decía, las personas enviaban información y si los casos más fuertes, nosotros íbamos, hacíamos la investigación y los denunciábamos. Y muchos casos se resolvían. ¿Pero qué pasa con esto? Desde mi inocencia se estaban resolviendo esos casos porque yo estaba haciendo un gran trabajo periodístico. Y lo que pasaba realmente era que eso ya estaba autorizado. Cuando nosotros íbamos, cuando iba a la televisión, ya el partido y toda esa gente sabían lo que nosotros íbamos a hablar, que íbamos a hacer. Es como un teatro tan macabro. No se lo pueden imaginar. Tú pensabas que estabas cambiando el mundo y realmente tú estabas siendo parte de un teatro más grande que ellos tienen orquestado para que las personas tengan, es como una válvula, es como una olla de presión. Tú sueltas un poquito de aire y eso resiste. Entonces Libre Acceso, que era este programa, hacía eso. Le llevaba a los funcionarios, los llevaban ahí, les ponían los reportajes que nosotros hacíamos y la conductora les decía, ustedes están trabajando mal y el pueblo se está quejando, y todo era un circo, todo era una mentira. Pero aquí experimenté otra censura que recuerdo. Fueron muchas, pero estas son como las más grandes, digamos, las que más me marcaron. Esto era una familia, una madre, un padre y una niña asmática. También tenían una mascota. Ellos se derrumba un edificio colindante al de ellos y afecta su vivienda. Y los ponen en unos lugares, hogares temporales que se llama, en lo que resuelven el tema de tu vivienda. Cuando yo fui a ese lugar, primero las imágenes que ellos tenían para darnos y segundo cuando yo fui, llovía más dentro que fuera. Era un diluvio. Cada vez que llovía tenían una niña con asma y no le daban solución a su caso. Yo recuerdo que la mirada de esa madre, ese padre, ha sido de las cosas que más me ha impactado a mí. Personas que están viviendo una realidad tan horrible desde hace años sin una solución, porque a ese Estado que supuestamente le importa el pueblo no le importa. Destinan todos sus recursos a mantener la cúpula y el pueblo sigue tan pisoteado. Yo hice un reportaje tan duro que nunca salió. Nunca. Porque ahí sí dije que no iba a cambiar una palabra. Entonces, ese reportaje fue una denuncia total. Las imágenes hablaban por sí solas. Yo solo tenía que poner como un enunciado y que la imagen viniera y rompiera. Y nunca dejaron que ese reportaje saliera. A partir de ahí yo me volví mucho más rebelde y contestona. Y se dieron cuenta que yo era una persona con la que no iban a poder. Entonces me dejaron ser así. Me pasaban la mano y yo creía que yo era diferente, yo creía que yo hacía las cosas diferentes, yo no me prestaba para hacer cualquier cosa de ese recorrido del partido, yo no fui nunca a una escuela militar, dije que no y ellos me dejaban correr. Creo que porque era mejor tenerme de su bando que tenerme en su contra. El tercer suceso que les voy a contar es para mí la vergüenza más grande que guardo como periodista. Y tiene que ver con otra parte que les voy a contar ahora, que va de la manipulación en la que tú vives y no te das cuenta. El hombre piensa como vive, eso es algo de verdad que siempre yo he tenido claro. Tú empiezas a vivir en una Cuba que no existe, donde tú eres un Quijote contra molinos que haces reportajes y que vas a salvar a todo el que está mal y al final lo que haces es
de alguna manera, ser cómplice del régimen, porque como te toca decir que se sobrecumplió la papa, porque tú fuiste al sitio y viste que habían 4 sacos de papa que se pusieron ahí para que tú grabaras, y no puedes decir, no hay papa, no tienen nada que comer, no se está produciendo, no se puede investigar por qué no se está produciendo, no le puedo dar voz a los campesinos que después me contaban, no, es que dejamos las cosas y no las vienen a recoger a acopio, no sé cómo se llama el otro órgano, porque todos son órganos de control que tiene la dictadura. Entonces tú no puedes hacer periodismo, tú no puedes indagar, tú no puedes investigar. Me acuerdo que el libre acceso me permitía ir a la calle y hacerle preguntas a las personas. Por ejemplo, si el tema era el transporte, tú te ibas a la calle y entrevistabas a la gente. Y cuando tú le pones un micrófono a las personas y las personas te dicen, ¿qué? No, todo está bien, y llevan 3 horas para esperar un bus para llegar a su casa, tú dices, pero ¿por qué yo decía, ¿por qué estas personas no hablan si les estoy dando voz? ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a decir? La censura en Cuba está intrínseca en los cubanos, está dentro de nosotros. Vivimos censurados y no nos damos cuenta. Tenemos regulaciones que nos hacen pensar o hablar de lo que sabemos que se puede pensar y hablar, porque como mecanismo de defensa, como mecanismo de adaptación, que al final somos animales, y como dijo Darwin, las especies sobreviven solo por adaptarse. El cubano se adapta a malvivir, a saber que te están engañando, que te están pisoteando, pero tú reprimes eso porque si no, ¿de qué manera vas a sobrevivir? Eso también le pasa a los periodistas en Cuba. Vale destacar que cuando yo me fui no había tanto apogeo de redes sociales, estaba como empezando, nos habían dado esa apertura y todavía pues no tenía la visión global de fenómenos que sucedían en mi país, y que yo es como ver las cosas a través de un velo. Es muy raro, es un fenómeno que me gustaría que algún sociólogo, algún psicólogo lo pudiera explicar. Tú nunca llegas a sentir que estás haciendo algo mal, sin embargo, cuando te paras un poquito de fuera o lo puedes mirar desde la distancia, te das cuenta que no vale la pena. La facultad de comunicación en Cuba debería cerrarse. Es vergonzoso ser periodista en Cuba. No estoy culpando a mis colegas, como tampoco creo que yo en mi momento lo pude ver, pero cuando lo ves desde fuera, cierren eso. O sea, te forman 5 años de tu vida, estudias, te lees todos los libros que no piensas leerte para convertirte en una herramienta de represión de la dictadura. Es terrible. Yo, de verdad, cualquier joven que me esté viendo en Cuba no estudia periodismo, estudia otra cosa. Porque hasta que Cuba no sea libre y no hay una prensa libre donde yo me pueda parar y decir esto contra quien esté, porque la libertad, los hechos son los hechos, no importa lo que tú quieras ver, no importa lo que yo quiera sentir, es lo que es. Cuando la prensa de verdad tenga ese poder, ahí se podrá estudiar periodismo en Cuba. Mientras tanto, dejen esa facultad vacía. De verdad, para que no se sientan culpables cuando pase el tiempo de todo lo que pudieran haber hecho. Y que hubiera estado presa, mi familia hubiera estado sufriendo, todo pasó como tenía que pasar. Yo tuve que evolucionar, tuve que crecer, se los dije en el primer capítulo, yo no pensaba ni de cerca como pienso ahora. Si bien nunca simpaticé con el comunismo y lo voy a decir siempre donde quiera que me pare, tampoco tenía un pensamiento crítico como lo tengo ahora. El 11 de julio terminó por quitar ese velo completamente, porque si bien la primera vez que viajé fue que más nunca, bueno, me fui a los medios de comunicación, me fui a ser asistente de un artista de la plástica, después regresé antes de irme, pero yo no quería ser parte de eso, no quería. Pero bueno, de esto les voy a hablar más adelante. Recuerden que estamos en Miami Derecha, un podcast donde vemos y sentimos esta ciudad desde la derecha, donde hablamos de Cuba, donde hablamos de política y donde hablamos también de la vida, porque me gusta también compartirles un poco cómo pienso. Recuerden que salimos todos los martes a las 9 de la noche y que nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify. De vuelta en Miami Derecha. Recuerde que cada martes a las 9 de la noche va a tener un nuevo episodio de este podcast donde hablamos sin censura de política, de migración y sobre todo desde la óptica de un exiliado cubano. Les contaba los casos en los que experimenté censura cuando era periodista en Cuba, pero este tercer caso, que para mí es el más complejo porque habla de un adoctrinamiento profundo, fue justo cuando dejó de existir el líder de la mal llamada revolución. Recuerdo que estaba en un bar de La Habana y compartiendo, era el cumpleaños de una amiga y dieron la noticia. El impacto social que tuvo fue tremendo, la gente estaba realmente impactada. Y cuando tuve que ir a cubrir el paso de la caravana con los restos, pues experimenté el caso más grave, diría, de censura. ¿Pero por qué les digo censura? Es la autocensura más grande que he visto
en mi carrera como periodista. Niños muy pequeñitos llorando desconsolados porque ya no estaba físicamente esta persona que tanto daño hizo, que los tenía sumidos en la miseria más fuerte, más dura que uno pueda ver, donde personas preparadas, profesionales, estaban casi pidiendo limosnas para poder subsistir, y esos mismos oprimidos estaban llorando la partida del represor. Era el síndrome de Estocolmo en todo su esplendor, una isla entera, una isla hambrienta, llorando por el que lo estuvo pasando hambre todos esos años. Ese día recuerdo que como periodista sentí que estaba cubriendo un suceso, porque eso fue un suceso. Ese hecho, no quiero decir como el título del hecho porque a YouTube no le gustan esas palabras, pero recuerdo que como periodista para mí fue importante hacer esa cobertura. Entendí que más allá de la labor social que yo tenía de ser periodista, yo necesitaba poder tener una voz para decirles a esas personas: wake up, despierten. Y dentro de la isla no podía hacer. Ese fue uno de los momentos en los que yo supe que me tenía que ir de Cuba. Después de eso me fui de los medios de comunicación, no por eso específicamente, pero eso fue como la gota ya que colmó todo, porque yo no entendía que la gente estuviera tan mal cuando se estaba yendo lo malo. ¿Entienden? Me explico, porque es que ese tema a mí me hace cuestionarme muchas cosas. Ahí yo entendí que el adoctrinamiento, que el síndrome de Estocolmo, que la censura, que la falta de todo tipo de libertad y todo tipo de compromiso hasta con uno mismo, no tenía manera de combatirla dentro de Cuba, y tampoco quería seguir formando parte de los medios de comunicación que ayudaban a sostener ese circo. Recuerdo que yo salí visiblemente afectada en la cobertura en cámara, y era por tantas cosas que estaban pasando por mi mente. Creo que esto es válido contarlo porque uno vive la realidad muy diferente. Recuerdo una amiga que ya estaba aquí y nos dijo que, porque todos había mucha tensión en ese tiempo, los de aquí decían ¡ay, qué rico! Y los de allá lloraban. Entonces, como que ella nos dijo, fue algo como cuando ustedes despierten y se den cuenta, ustedes verán de verdad el circo del que han formado parte. ¿Y qué les quiero contar con estas anécdotas? Cuando uno está adentro, uno no es capaz de ver con precisión a veces los hechos. Después de irme de los medios, regresé, hice culturales un tiempo. Mi paso por el sistema informativo como tal, porque mi experiencia había sido en Canal Habana, fue mucho más revelador. Es un sistema bien controlado. La información en Cuba es filtrada. Todas las personas que tienes al lado son posibles informantes. No puedes hablar, no puedes pensar. Recuerdo que se veía cantidad en el ICRT Otaola para cuando yo me fui. Y era súper interesante ver cómo ahí en la semilla de la desinformación pues había una semilla de esperanza y de libertad, oyendo a Alex. Me puedo encontrar con personas que me digan ¡ay, no hiciste cuando estabas adentro, no hablaste! Lo importante es que cuando yo empecé a hablar y cuando yo empecé a ver, nunca más me callé. Y créanme que he tenido oportunidad o necesidad de hacerlo por amenazas, por preservar vínculos que son fundamentales en mi vida. Y he pasado por encima de todo porque mi conciencia como persona libre, como periodista libre, no me lo permite. Ya yo no pudiera nunca. De hecho, yo he tenido la posibilidad, no me dejarán mentir los que me han dado el aviso de trabajar en medios de comunicación aquí en Estados Unidos, y he dicho que no. No quiero volver a ser parte de un medio de comunicación porque siempre vas a responder al interés de otra persona. No en el caso extremo de la dictadura, pero si quiero hacer algo de periodismo, hago esto, que es mi proyecto, donde hablo yo y donde el filtro y la objetividad es mía. Nadie me va a decir de nuevo, yo le tengo tirria a los medios de comunicación. Y visto lo visto con todo lo que ha pasado con los medios locales, cosas que he podido ver yo, de las que he sido parte, para mí hacer periodismo es siempre ir con la verdad. Siempre, aunque la verdad vaya en tu contra. Entonces, como eso es casi imposible, como mi máxima de canal es que la objetividad no existe porque todo pasa por un filtro y todo tiene mediaciones, pues yo si quiero hacer periodismo lo hago para mí, desde mi visión, porque es algo que puedo defender donde sea. Continuamos en este segundo episodio de Miami Derecha, donde les hablo de cómo es ser periodista en Cuba desde mi experiencia. Siempre habrá otras opiniones,
Otros pueden contar una experiencia totalmente diferente. La mía fue una espiral de evolución de conciencia tremendo. Agradezco muchísimo haber estado en los medios de comunicación en Cuba, porque eso me dio la óptica después de que lo pude mirar bien desde fuera, desprejuiciada, de cómo había sido usada, de cómo había sido manipulada. Desde que tú estás estudiando en la carrera te das cuenta, se contrapone la teoría con la práctica. No responde nada a la verdad, todo responde a una agenda que está bien planificada y de la que nosotros lamentablemente formamos parte. Cuando estaba en la carrera, esto se lo conté a Liu Santiesteban cuando me entrevistó en Juntas y Revueltas, un espacio que les recomiendo muchísimo. Liu es una persona que yo admiro profundamente, creo que es una mujer increíble, de verdad. Liu es de la gente que yo la conocí a través de una computadora, de una cámara, y hice clic con ella. Me encanta Liu y me encanta la labor que hace y la admiro profundamente porque sé todo a lo que uno renuncia cuando decide luchar todos los días por la libertad de Cuba. Y ya le conté a Liu que nosotros en la carrera, luego de subir el Pico Turquino, que es una experiencia que pasan todos los universitarios en Cuba, o la mayoría, hicimos una cosa a la cual le pusimos el Muro de las Lamentaciones. Fue una iniciativa de unos estudiantes en los cuales en una pared de la facultad, que era frente a nuestra aula, o sea, en la puerta de nuestra aula, pegábamos post-it con lamentaciones. Y lo que se convirtió en una queja por el trabajo que habíamos pasado en el Turquino fue escalando porque hay un sentimiento dentro de la facultad muy disidente. O sea, cuando tú te estás formando, te están formando como opositor al régimen, porque te están diciendo, tienes que luchar por tus derechos, tienes que defender a la gente, tienes que defender la verdad tiene que ser tu escudo, tienes que investigar, tienes que llegar al meollo del asunto, tienes que exponer lo que esté mal. Entonces te forman como opositor a la dictadura, porque todo lo que está mal en Cuba es la dictadura. Ese Muro de las Lamentaciones creció tanto que terminaron haciendo un consejo disciplinario. El profesor de preparación para la defensa pidió la baja luego de interactuar con mi grupo después de ese hecho del Muro de las Lamentaciones. O sea, tú vives censura todo el tiempo desde que empiezas a coquetear con la verdad. En Cuba la verdad es una verdadera utopía, no existe. Las personas viven en un universo paralelo en el cual se enajenan de su propia realidad, esperando su remesa de todas las semanas. Se adaptan a sobrevivir. Y los profesionales, también parte de la masa oprimida, pues hacen lo mismo. En el caso de los periodistas, me duele profundamente lo cómplices que somos del sistema, de la censura. No significa que yo esté juzgando a todos los periodistas. Conozco a muchos que son excelentes personas y me voy a parar a donde sea a decirlo. Pero ser buena persona no te exime de la culpa que tienes por quedarte callado. Yo entiendo que dentro de Cuba es difícil, yo entiendo que arriesgas mucho y que es mejor taparte los ojos y seguir, pero va a llegar un momento en el que la conciencia va a pesar más. Y yo estuve en el lugar que estás tú, periodista. También hice coberturas que no quise hacer, dije informaciones que yo sabía que estaban vacías y huecas para llenar un espacio en un noticiero. También tuve que mentir, porque eso es mentir. Y eso no quita a la persona que yo soy. Sin embargo, reconocerlo y adoptar una postura que me permita redimirme a mí misma con mi conciencia, porque yo no tengo que darle cuentas de mi vida a nadie. Yo sé lo que soy, pero para mí misma yo necesito redimir, yo necesito salvar eso que se rompió en mí por ser cómplice de esa plaga. Entonces, hay un punto de inflexión de la conciencia que no tiene vuelta atrás. Y tenemos una responsabilidad. Yo lo puse en el título del capítulo porque lo creo. Somos cómplices, todos los periodistas, que contribuimos a desinformar. Una cosa importante que quiero decir, los medios de comunicación en Cuba están plagados de voceros del partido que no son ni periodistas y están puestos ahí como el Humberto, como el otro. Yo eso de Confilo ni lo veo, pero bueno, esas personas no son ni periodistas. Personas que se forman, que vienen con la agenda ya, con lo que tienen que decir y tienen ciertas herramientas de comunicación y entonces se ponen ahí. Están también locutores, comunicadores sociales, pero periodistas no son todos. Y a veces se generaliza. Yo creo que los periodistas, todos, no voy a hacer excepciones, los que estudiamos, los que sentimos amor por la carrera, los que sentimos compromiso con la verdad, sí sufrimos en el fondo y sí sentimos que estamos haciendo mal. Siempre voy a entender el miedo a perder la libertad. Pero hay algo mayor en este caso.
y es la responsabilidad que tenemos como comunicadores de la verdad. No nos toca, somos una herramienta al final. Si decidimos estudiar esta carrera, una herramienta para llevar la información a la gente. No podemos en el camino distorsionar esa información. Me gustaría, ojalá, llegar un poquitico a las conciencias de los colegas que me quedan en Cuba. Y no les estoy pidiendo que hagan algo que yo no hice, simplemente que de verdad entiendan la magnitud de lo que están dejando de hacer. Porque, me incluyo, nos hace cómplices del sistema. Me encantaría leer en los comentarios qué creen ustedes de esto que les he contado y sobre todo que me dejen dudas, preguntas que puedan tener, porque aquí les estoy contando mi experiencia, pero seguramente me estoy olvidando de muchas cosas. Esto es sin guión, yo me siento acá a conversar. Sí pongo el set bonito porque me gusta, pero todo lo demás es totalmente improvisado, entonces se me pueden quedar muchas cosas, así que los exhorto en los comentarios. Yo voy a hacer un podcast, creo que una vez al mes, respondiendo las dudas que me dejan en los comentarios, porque me han dejado dudas interesantes que pueden convertirse en temas para próximos capítulos. Voy a tener invitados también en el podcast. Les decía, es súper importante que compartan, que comenten, que dejen su criterio y las preguntas que me estén dejando en los comentarios, pues las voy a responder, sobre todo a este tema de periodismo en Cuba, que sé que es bien interesante y que a las personas les genera curiosidad cómo se puede hacer periodismo dentro de una dictadura. Y por hoy llegamos al final de Miami Derecha. Espero que les haya gustado, que esta historia que les cuento sirva de algo, sobre todo para colegas que aún se niegan a despertar de la complicidad en la que desarrollan su trabajo, lamentablemente, dentro de la isla cárcel. Esto es Miami Derecha, un espacio donde hablamos un poquito de todo desde la perspectiva de esta periodista cubana. Recuerda que si bien no tienes que pensar como yo aquí, si tienes que querer ver y vivir Miami por la derecha.